Hola mis hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días, les doy las más cordial de las bienvenidas. Hoy vamos a estar en esta clase, vamos a iniciar esta clase que es la número 9, la penúltima clase de nuestro módulo número 1. Eso a mí me llena de gozo y de alegría porque vamos avanzando en este discipulado, en estas enseñanzas, en esta formación que estamos dando como cristiano para ti, mi querido televidente que estás de acá del otro lado de la pantalla. Muy bien, el día de hoy pues es un sabadito muy bonito, amanecimos con una temperatura muy agradable. Es muy temprano, pero parece que todo el día va a estar así de caluroso, así que cuídense, protéjanse. Bien, mis queridos hermanos, hoy vamos a comenzar una nueva enseñanza, una nueva clase que es el canon de la Biblia. Muy bien, mis queridos hermanos, antes de comenzar con nuestra clase, antes de iniciar con nuestra clase más bien, vamos a hacer nuestra oración al Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento y esa semillita pueda ser sembrada en nuestros corazones, que germine, que eche raíces y después que dé esos frutos. Muy bien, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Divino Espíritu de Dios, prepara el terreno donde va a ser sembrada esta semilla. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz y de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues como les estaba diciendo hace unos minutos, hoy vamos a ver una clase muy interesante, vamos a ver el canon de la Biblia. Como todos ya sabemos, pues el canon de la Biblia pues fue hecho por el Papa San Dámaso I, allá en el Concilio de Roma en el año 382. Bien, hoy vamos a ver esa lista que en aquel momento el Papa dio. Es una lista definitiva de todos los libros que componen las Sagradas Escrituras, o como lo conocemos como la Biblia. Muy bien, mis queridos hermanos, sin más preámbulo, vamos a entrar de lleno a lo que es nuestra clase y espero que la disfruten tanto como yo. Yo sí disfruto mis clases, espero que tú, hermano, que estás del otro lado de la pantalla, pues también las disfrutes y te sirvan de algo. Vamos a entrar en materia con nuestra clase del día de hoy. Es un discipulado, esto que estamos dando es un discipulado. Y antes de continuar, pues quiero aclarar que este discipulado, pues yo lo llevé hace algunos años, se me dio, pues lo acepté, me lo aprendí, lo acepté en mi corazón, conocí a Jesucristo, y por eso el día de hoy lo estoy compartiendo contigo, mi querido hermano, pues para que ames y te enamores de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a este discipulado, pues pude entender la palabra de nuestro Señor Jesucristo y pude saber realmente qué es lo que Él quería de mí. Entonces, mis queridos hermanos, este discipulado ahora yo se los comparto a ustedes para que igual amen al Señor y sepan, o al menos vean qué es lo que quiere el Señor con ustedes. Bien, sin más preámbulo, vamos a entrar a nuestra clase el día de hoy. Como de inicio, bueno, pues es un discipulado, cómo ser un buen cristiano. Y como les decía yo hace un principio, el tema de hoy es el canon de la Biblia. Es el listado final que lo dio el Papa San Dámaso I, y como vamos a recordar ahorita, pues la Biblia la hizo, la armó, la compiló, pues la Iglesia Católica. Ninguna otra iglesia pues se atrevió a compilar todos los libros y hacer pues este hermoso libro que ahora tenemos, que es las Sagradas Escrituras o la Biblia. Fue la Iglesia Católica, la institución, la Iglesia de Jesucristo, que hizo esta compilación. Bien, vamos a entrar en materia nuevamente. El canon de la Biblia. Bien, en este discipulado reafirmaremos las creencias básicas de la fe cristiana católica con la única finalidad de dar un fundamento sólido
para el recristianizado. Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, que es nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a ver el canon de la Biblia. Vamos a acomodarnos aquí un poquito. Las Sagradas Escrituras son las palabras de aliento de Dios para sus hijos. Toda la Biblia es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo a los profetas y a los apóstoles de Jesucristo. La Biblia es cristocéntrica, ya que está inspirada por Él y para Él. Las Sagradas Escrituras nos describen el plan de salvación de todos nosotros, los pecadores, y la entrada al reino de Dios. En esta clase nos adentraremos más a fondo a los libros de la Sagrada Biblia, de manera sintetizada, para que el cristiano se enseñe a conocer el orden de cómo están organizados los libros. Sí, todos los libros, mis queridos hermanos, pues vienen acomodados de una manera cronológica. Así como fueron escritos, se fue acomodando, y pues la única institución que se dio a la tarea de acomodarlos, por lo menos el Nuevo Testamento, pues fue la Iglesia Católica. Bien, vamos a continuar con nuestra clase el día de hoy. Los libros que componen la Biblia, vamos a ver. El plano de los libros de la Biblia. El plano es como un guía, como un mapa de cómo están conformados esos libros. Vamos a ver. Sin un guía estamos perdidos en cualquier parte del mundo. También es así en la vida del cristiano. Si no conocemos cuáles son las partes principales de la Biblia, no sabemos por dónde comenzar a leer y cómo entender lo que estamos leyendo. Si nos enfocamos a emprender el orden y lógica de los libros de la Biblia, la podemos leer y entender por nosotros mismos, mas no interpretarlas. Antes de continuar, los invitamos a dirigirse a los índices de la Biblia, de su Biblia que ustedes tienen en casa, mis queridos hermanos. En estos apartados veremos los títulos de todos los libros, divididos según el listado dado por el Papa San Dámaso I en el año 382, en el Concilio de Roma, y ahí fue donde se dio por primera vez un canon oficial de la Biblia. Continuamos, mis queridos hermanos. Nuestro objetivo principal es aprendernos los nombres y la ubicación de los libros de la Biblia. También conoceremos las divisiones principales y tocaremos superficialmente los temas de los libros. Nada más los vamos a tocar superficialmente porque como es muy extenso el tema, pues nos tardaríamos aquí horas y días tocando cada uno de los temas de manera muy a fondo. Bien, los vamos a tocar nada más de manera superficial para que tú, hermano, que estés de aquel lado, pues vayas conociendo la Biblia, cómo está conformada y de qué trata cada libro de la Biblia. Bien, el canon del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento o Antiguo Pacto de Dios con los hombres es el relato de la relación entre Dios y el hombre desde la creación hasta unos 200 años antes de Cristo. Se divide en 5 secciones: el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y sapiensales y libros proféticos. El libro del Pentateuco, que compone Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los libros históricos están compuestos por Josué, el libro de Jueces, Samuel, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Crónicas Primera y Segunda, Esdras, Nehemías, Ruth, Tobías, Judith, Esther y el libro de Macabeos, el 1 y el 2. Los libros poéticos y sapienciales está compuesto por Job, los Salmos, Cantar de los Cantares, Proverbios, Eclesiastes, Sabiduría y Eclesiástico o Siráside en el caso de la Biblia latinoamericana y otras Biblias. Y los libros proféticos están compuestos por los libros de Isaías, Jeremías, Baruch, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías.
Y vamos a ver el canon del Nuevo Testamento o listado del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento o Nuevo Pacto de Dios con los hombres, estos libros revelan a Jesús como el Salvador y como el Salvador de la humanidad. Narran su vida y sus enseñanzas para la vida cristiana. También comprende la historia de los comienzos de la iglesia primitiva cristiana y las cartas de los primeros líderes a la nueva iglesia. Los primeros líderes, pues como todos sabemos, fueron esos 12 discípulos más Pablo, ¿sí? Que les daban esos escritos, esas indicaciones o esas instrucciones, esas enseñanzas, esas doctrinas a las nuevas comunidades cristianas que se estaban formando pues en aquella época. Ok, los evangelios. Está compuesto por 4 libros, que es el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y aquí nos relata la vida y ministerio de Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos relata la historia de la iglesia, cómo fue avanzando, cómo se fue conformando la historia de la iglesia y los primeros cristianos. Epístolas de Pablo también vienen aquí en el Nuevo Testamento, que son sus cartas doctrinales a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, la primera y segunda a los tesalonicenses, la primera y segunda a Timoteo, su carta a Tito, a Filemón y su carta a los hebreos. En esta última carta a los hebreos, muchos pensaban que no lo había escrito el apóstol San Pablo. Él no lo escribió, pero sí él la estuvo dictando y otra persona la estuvo escribiendo. Entonces esta carta a los hebreos también es obra del apóstol San Pablo. Para que no te confundan, hermano, que este libro de los hebreos es de un autor desconocido. No es un autor desconocido. El apóstol San Pablo la estuvo dictando y otra persona la estuvo escribiendo. Pero sí es una obra de el apóstol San Pablo. Y las epístolas católicas o epístolas universales, que son las cartas de Pedro, las cartas de Juan, la carta de Santiago y la carta de Judas Tadeo. Y el último libro que compone nuestras Sagradas Escrituras es de un solo libro, que es el libro de Apocalipsis o de Revelaciones, que aquí vienen las profecías de la segunda venida de Jesús y la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén que va a descender del cielo, la Jerusalén celestial. Bien, vamos a seguir adelante con nuestra clase. Biblioteca bíblica. Así se vería nuestra biblioteca bíblica si fueran todos esta Biblia descompuesta en libros. Pues así tendríamos nuestra biblioteca. Todos esos libros son 73 libros. 73 libros que compone la Biblia. Ahora una vista panorámica de la Biblia. En el Antiguo Testamento pues está comprendido de 46 libros. Como vemos en este esquema, históricos 2 libros, 21 libros y históricos son 21 libros que están compuestos por el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Nehemías, Deuteronomio. Los libros de la ley que comprende Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, primera y segunda de Macabeos. Y los poéticos y sapienciales, que son 7 libros, el de Job, libro de los Salmos, Cantar de los Cantares, Proverbios, Eclesiastes, Sabiduría y Eclesiásticos. Todos estos libros se escribieron antes de Cristo. Y ahí después está una cruz que divide este esquema y tiene una DC. Quiere decir que después de Cristo se escribió el Nuevo Testamento, que comprende de 27 libros. Bien, históricos son 5 libros, que son primero los evangelios, que ya vimos que son los 4 de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y la historia de la iglesia o el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después vienen las epístolas doctrinales, que son 14 libros. Primero son las epístolas de Pablo, carta a los romanos, primera y segunda a los corintios, su carta a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, primera y segunda a los tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, su carta a Tito, su carta a Filemón y la carta a Hebreos, que ya aclaramos que sí es una obra del apóstol San Pablo. Y las epístolas católicas o epístolas universales,
que comprende 7 libros: el libro de Santiago, o la carta de Santiago, la primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y la carta del apóstol Judas. Y por último tenemos un libro profético que es el libro de Apocalipsis. Continuamos adelante. Canon del Antiguo Testamento. Ya vimos que históricos son 21 libros y ellos comprenden, por ejemplo, la historia del linaje de Israel, que son el libro del Pentateuco, que comprende Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y la historia de Israel antes del exilio. Vienen los libros de la ley, que es el libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de Ruth, la primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Y seguimos adelante con el canon del Antiguo Testamento, para que tú, mi querido hermano, vayas viendo cómo está compuesta nuestra Sagrada Biblia. Y ahora vamos a ver los libros de la historia de Israel después del exilio, que también están comprendidos dentro de ese bloque de lo que es la ley hacia el pueblo de Israel. Y estos libros comprenden Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, primera y segunda de Macabeos. Y después tenemos aquí los libros poéticos y sapiensales, que es poesía de alabanza, amor y consejos y sufrimiento. Y esto está compuesto por el libro de Job, el libro de los Salmos, Cantar de los Cantares, el libro de Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría y el libro de Eclesiásticos. Seguimos con el canon del Antiguo Testamento. Canon de los libros proféticos. Vamos a ver, está dividido en 2 secciones, los profetas mayores y los profetas menores. Vamos a ver quiénes son considerados los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Baruch, el libro de Lamentaciones, Ezequiel y el profeta Daniel. Y los profetas menores son los comprendidos o son considerados Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Bien, mis queridos hermanos, seguimos con ahora el canon del Nuevo Testamento. Por ejemplo, está compuesto de los considerados los libros históricos, que son 5, como ya vimos. ¿Estos de qué tratan? Relatos de la vida y ministerios de Jesús, o el ministerio de Jesús, y está compuesto por 4 libros, que son los considerados o los que llamamos evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro de la historia de la iglesia, que comprende un solo libro, que se llama Hechos de los Apóstoles. Seguimos con nuestro canon del Nuevo Testamento. Ahora vienen las epístolas doctrinales, que son 14 libros, y son las cartas de Pablo a esas primeras comunidades cristianas. Tenemos primero el libro de los Romanos, primera a los Corintios, segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, la primera a los Tesalonicenses, la segunda a los Tesalonicenses, primera a Timoteo, segunda a Timoteo, la carta a Tito, la carta a Filemón y el libro de los Hebreos. Y seguimos con el mismo canon del Nuevo Testamento, o la lista del Nuevo Testamento, y ahora vamos a entrar a lo que llamamos las epístolas católicas o epístolas universales, que comprende 7 libros, que son el libro de Santiago, la primera y segunda de Pedro, la primera, segunda y tercera carta de Juan, y el libro o la carta de Judas Tadeo. Y por último tenemos lo que es el libro de Revelaciones, o el libro profético, que consta de un libro, y todos lo conocemos como el libro de Apocalipsis. Bien, mis queridos hermanos, ahora vamos a hacer una pequeña introducción al canon del Antiguo Testamento. Vamos con los libros históricos. Estos libros relatan la historia de Israel desde la creación del mundo hasta 200 años aproximadamente antes del nacimiento de Cristo. El instante clave que usamos para dividir estos libros es el exilio,
cuando el pueblo de Israel es conquistado por sus enemigos y llevado cautivo a Babilonia. Cronología de Israel. ¿De qué habla cada libro? Así es, mis queridos hermanos, vamos a ver de qué habla cada libro. Bueno, en la historia del linaje de Israel, pues está el Pentateuco, que son 5 libros. Por ejemplo, Génesis, el libro de Génesis tiene 50 capítulos. El libro de los orígenes, la creación, la caída, el diluvio, llamado Abraham y los primeros patriarcas o los padres de Israel. Esto es lo que habla en sí Génesis, que consta de 50 capítulos. El Éxodo cuenta de 40 capítulos y nos habla sobre la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, el pacto con Dios en el monte Sinaí, así a grosso modo. Y sigue el libro de Levítico, que comprende entre los libros del Pentateuco, y este libro levítico consta de 27 capítulos, y en sí dice que tiene las leyes para ejercer el sacerdocio, la santidad, la adoración en el tabernáculo, ¿sí? Así a grosso modo es lo que habla el libro de Levítico. Seguimos con el libro de Números. Este libro consta de 36 capítulos, y aquí nos habla así de manera general de la desobediencia y peregrinaje de Israel en el desierto por 40 años. Y viene por último el libro de Deuteronomio, que consta de 34 capítulos, y en este libro habla del discurso de Moisés, preparándolos para entrar en la tierra prometida, repasando las leyes, promesas y advertencias de los libros anteriores. El linaje de Israel antes del exilio. Y aquí viene relatado en el libro de Josué, que este libro consta de 24 capítulos. Este libro habla de la conquista de la tierra prometida, que es Canaán. Después tenemos el libro de Jueces, que consta de 21 capítulos, y aquí nos habla pues que Israel es gobernado por líderes. En ese tiempo estamos hablando de que todos eran pues jueces, y principalmente de Gedeón, Sansón, Dalil, en fin, trae algunos líderes muy importantes en el libro de Jueces. Después nos sigue el libro de Ruth, que es un libro muy corto, que tiene 4 capítulos, y aquí en este libro se relata la historia de la bisabuela del rey David. Después viene el primer libro de Samuel, que consta de 31 capítulos, y aquí nos habla del inicio de la monarquía en el pueblo de Israel, y pues Saúl es el primer rey del pueblo judío. Seguimos con el linaje de Israel antes del exilio, y tenemos el segundo libro de Samuel, que consta de 24 capítulos. Y aquí nos habla del reino en el pueblo de Israel queda establecido, y ya después del rey Saúl, pues David es elegido rey. Y ahora entramos al primer libro de los reyes, que consta de 22 capítulos, y aquí nos habla primordialmente del rey Salomón, que es el hijo del rey David, que a su vez construye el templo de Israel, y en este pasaje o en esta época el reino se divide en 2 partes, en Israel y en Judá. Y en el segundo libro de Reyes, que consta de 25 capítulos, ya nos habla pues más a fondo del reino dividido entre el norte, que comprende Israel, y el sur, que comprende Judá. Y también aquí en este libro de los Reyes nos habla de que estos pueblos pues pecan de idolatría, y Dios, los castiga con el exilio. Seguimos con el linaje de Israel antes del exilio. Después sigue el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, que consta de 29 capítulos, donde nos habla el reconocimiento de la narración del rey David. Después viene el segundo libro de Crónicas, que consta de 36 capítulos, y aquí nos habla del reconocimiento de la narración de Salomón, de los reyes y el exilio. Y así como que reconocimiento es reconocer que todo esto fue cierto. Y después viene el exilio. Israel y Judá son conquistados por Babilonia y Asiria. Y después del exilio vienen de regreso. El pueblo de Israel regresa del destierro para reedificar su nación. Y ahora vamos a hablar de los libros de la historia de Israel después del exilio o después del destierro. Y estos libros pues es el de Esdras, que consta de
10 capítulos. Aquí dice que el pueblo de Israel regresa y reedifican el templo de Salomón. Después sigue el libro de Nehemías, que consta de 13 capítulos. Aquí nos habla de que los israelitas regresan y reedifican la muralla de la ciudad de Jerusalén. Después viene el libro de Tobías, que consta de 14 capítulos, y aquí dice que nos habla de que Yahvé contrasta al justo, al hombre honrado. O sea, Tobías fue una persona muy religiosa, si quieren así llamarle, muy dedicada al Señor, a Yahvé. Después viene el libro de Judith, que consta de 16 capítulos. Aquí nos habla de que Yahvé protege a su pueblo Israel, de sus enemigos. Y después viene el libro de Esther, que consta de 10 capítulos. Aquí nos habla de que una israelita es desterrada y en el destierro salva al pueblo de Israel de la opresión del enemigo. Seguimos con los libros poéticos y sapienciales. Y aquí nos habla de poesía, alabanza, amor, consejos y sufrimientos. Más que nada estos libros nos hablan de estos temas. Y está, por ejemplo, el libro de Job, que nos consta de 42 capítulos y habla de un poema extendido sobre el sufrimiento en la vida humana. Dios permitió que lo probara Satán, pues para ver si seguía siendo fiel en las adversidades. O sea, Dios permite que Satán tiente a Job para ver si es cierto que Job pues ama a Dios, y así muchas veces en esta vida real nos sucede a todos nosotros, que el Señor nos permite que seamos tentados para ver hasta dónde lo amamos. Seguimos adelante con nuestra lección. Sigue el libro de los Salmos, que consta de 150 capítulos, que contiene oraciones y alabanzas a Dios, que comprenden 3 grandes géneros: himnos, súplicas y acciones de gracia. Después viene el libro de Proverbios, que consta de 31 capítulos. Son proverbios de Salomón, da enseñanza práctica sobre la integridad de la vida humana, contiene un poema alfabético que ensalza a la mujer perfecta. Bien, seguimos adelante. El libro de Eclesiastés, que consta de 12 capítulos. Y aquí nos habla de una exploración del significado de la vida humana. Da una lección de desprendimiento de los bienes terrenales, que casi en nuestra época no se da, ¿verdad, mis queridos hermanos? En esta época mucha gente está muy amarrada, como muy ligada, que no quiere soltar esos bienes materiales que tienen. Más, ni se quiere ni morir por no dejar los bienes ahí a la deriva. Cantar de los Cantares, que consta de 8 capítulos, que este libro habla de poemas de amor celebrando la relación sexual entre el esposo y la esposa, y el autor es el rey Salomón. Bien, después viene el tan esperado libro de la sabiduría, que consta de 19 capítulos, y la sabiduría es un atributo de Dios que siempre le ofrece al cristiano un alimento espiritual de alta calidad. Yo les recomiendo, mis queridos hermanos, que lean el libro de la sabiduría. Trae mucha enseñanza. Libro de la sabiduría y eclesiásticos, se los recomiendo muy ampliamente, que trae mucha sabiduría. Este que viene, el eclesiástico, que consta de 51 capítulos y habla sobre la caducidad de los placeres, la duda que rodea al ser humano, la recompensa de los esfuerzos y bienes de los hombres, la extinción de todo lo humano y las injusticias de la vida. Este libro es muy interesante, trae temas muy interesantes. Los libros de Macabeos 1 y 2 son 2 escritos independientes que relatan las luchas del pueblo judío contra la dinastía de los Seleucidas en defensa de su autonomía política y su libertad religiosa. En estos libros se describen las hazañas de Judas Macabeos durante la opresión y persecución religiosa que padeció el pueblo judío bajo el reinado de Antíoco IV Epifanes. Estos libros fueron escritos entre el año 200 y 63 a.C. También en estos libros de Macabeos
nos habla de cómo hacerle oración, que sí es válida pedir por los difuntos. Bien, ahora entramos a los libros proféticos. Son amonestaciones consecutivas de los profetas antes, durante y después del exilio. Son invitaciones al arrepentimiento y advertencias de castigo. Se divide en dos secciones o en dos partes, los profetas mayores y profetas menores, basado en el tamaño de los libros y no por su relevancia. Los profetas en su entorno o en su contexto. Los profetas eran los mensajeros de Dios. Le habla al pueblo a través de ellos. Proclamaron la palabra de Dios directo a su pueblo. Gritaban, lloraban, saltaban, hacían señas, hasta pusieron nombres especiales a sus hijos y se casaban con prostitutas. Cualquier cosa hacían para hacer llegar su mensaje. Anunciaban y denunciaban. Vamos a ver. En la época de los profetas en Israel había demasiada, pero mucha idolatría. Bien, vamos a ver este relato. Dice, imaginemos un templo pagano. Hay incienso que sube de un fuego sacrificial ante la figura de una diosa desnuda o un becerro de oro. Antes de ofrecer los sacrificios, los adoradores entran a una tienda especial para tener relaciones con una prostituta o un prostituto. Creen que por estos actos sexuales pueden canalizar el espíritu de la diosa y recibir su bendición de fecundad para la cosecha. Pero aún más terrible que tales abominaciones, cometen atrocidades horrorosas. Hay gritos, pero no es de un cordero, sobre el altar de sacrificio. Observamos con asombro y horror a un bebé que está agonizando sobre el fuego. Creían que por sacrificar un bebé en fuego, la diosa daría más hijos y más fertilidad. Vean, mis queridos hermanos, qué era lo que pensaba el pueblo judío en aquella época, ¿no? O sea, eran muy idólatras y tenían muchas creencias, y todo esto por esos 400 años que estuvieron cautivos en Egipto. Eso hizo que el pueblo de Israel se volviera muy idólatra. Y vamos a ver lo que dice nuestra narración. Dice, en este cuadro, o sea, del cuadro anterior que acabamos de leer, no se está describiendo el culto de un pueblo pagano, sino el del pueblo de Israel antes de su exilio. De generación en generación, la nación de Israel se puso de mal en peor. Dejaban de adorar a Dios y se pusieron a adorar a ídolos, a estatuas de piedra, representando cualquier cosa. Sacrificaban a sus hijos en el fuego, practicaban adivinación y tenían relaciones sexuales con prostitutas dentro del templo como parte de su adoración satánica. Israel llegó a ser un país pagano, el peor de las naciones que habitaron la tierra en esos tiempos. Como una esposa infiel, Israel había dejado su primer amor para tener relaciones con otros dioses. Así es, mis queridos hermanos, por eso Dios castigó con el exilio al pueblo de Israel, porque como era el pueblo favorito de Dios, era el pueblo elegido de Dios, pues no entendió, no comprendió, y creo que hasta la época, con todo respeto a los hermanos judíos, pues no han entendido todavía el mensaje del Señor. El Mesías ya vino, ¿sí? Ya vino y murió por nosotros, y el pueblo de Israel pues sigue sin creer. Y yo creo que el pueblo de Israel, algunos, no todos, pues siguen siendo idólatras. Bien, continuamos adelante. La idolatría era el pan de cada día de los israelitas. ¿Por qué? ¿Por qué practicaban la idolatría? Era muy común entre el pueblo de Israel, pues practicar la idolatría. Entonces ahorita vamos a ver por qué era común, por qué era algo normal en el pueblo de Israel. Vamos a verlo paso a paso, mi querido hermano.
y espero que tú entiendas y no practiques la idolatría. Vamos a ver. Dice, vamos a ver, tenemos aquí una pequeña fallita. Ok, ahí estamos. Dice, ¿por qué? Porque era adecuado. Colocaban un altar en cualquier casa o área disponible. No tenían que viajar al templo en Jerusalén para adorar como Dios lo ordenó. O sea, preferían hacer ahí un templo, ahí en cualquier casita, digo, cualquier cosa con la realidad, pues es mera coincidencia. Ya ahora en cualquier garage, ya en cualquier local, en cualquier salón de baile, pues hay grupos que pues ahí hacen sus cultos. De por sí pues ya están fuera de la iglesia que dejó Jesucristo y se ponen a hacer esto, ¿no? Esto como los israelitas de aquel tiempo. Dice, era adecuado, dice, colocaban un altar en cualquier casa o área disponible, no tenían que viajar al templo de Jerusalén para adorar a Dios como lo ordenó. Porque recuerden que el templo es la casa de adoración, lo dijo el mismo Señor Jesucristo, cuando echó a esos vendedores que estaban dentro del templo pues haciendo mercadería. Entonces el templo es casa de adoración, y si tu hermano vas a una de esas congregaciones donde se reúnen en salones de baile, en auditorios, en garage de casas, en salas de casas, pues estás practicando idolatría igual que los israelitas. Eso que te quede muy claro, mi querido hermano, hay que ir al templo para adorar a Dios. Bien, seguimos. También, ¿por qué eran idólatras? Porque era natural. Todas las naciones tenían sus dioses y diosas. Israel era la única nación que adoraba a un solo Dios, espiritual e invencible. Fíjese, como el pueblo de Israel veía que los demás pueblos de su alrededor, pues tenían muchos dioses y decían ellos, pues nosotros nada más tenemos un Dios y no lo vemos, es invisible. Entonces por eso volvieron a adoptar esa idolatría. Y así es, mis queridos hermanos, no copies a tu vecino de que se va a esos garajes a practicar algún culto, o que se van al auditorio o a los cines adaptados como templos, o salones de baile, o salones de fiesta. No vayas, porque estás cayendo en la idolatría y te va a parecer natural más adelante, pues ya ir a esos lugares. Otra razón, pues era razonable que el pueblo de Israel pues fuera idólatra, dice. No tenía sentido creer en un Dios especialista en solucionar problemas diferentes, como la sanidad, la fertilidad, la prosperidad, la guerra. También el ídolo se puede ver y tocar. Creer en un Dios invisible parecía algo tonto, ¿no? Algo grotesco, algo tonto. O sea, por eso los israelitas empezaron a hacer imágenes o estatuas de piedra y adorar esas piedras. Estaban imitando a los pueblos de a su alrededor, a los pueblos paganos. También, ¿por qué lo hacían? Porque era deleitoso, era sabroso. Dice, el ídolo era atrayente, o sea que era bonito, fabricado en artesanía fina, lo adoraban y besaban. También usaban incienso en la adoración. O sea, también les atraía que ese ídolo fuera de oro, con perlas, con, no sé, diamantes, con esmeraldas, y pues un ídolo bien adornado, pues llama la atención, se hace muy bonito. Como por ejemplo aquí en México, pues hay mucha gente que adora el esqueleto vestido, ¿sí? Un esqueleto vestido de mujer lo adoran y están ahí porque lo ven vestido bonito y porque le cuelgan cuanta cosa se les ocurre. Entonces eso le llama la atención, es deleitoso. Amigo católico, hermano católico, si tú practicas eso, no lo hagas, eso es idolatría. Adorar al esqueleto vestido de mujer lleno de joyas es idolatría. No hagas caso, no hagas lo que tu vecino o tu comunidad está haciendo. Es un pecado tremendo eso, mis queridos hermanos. Bien, vamos a continuar. También, ¿por qué el pueblo judío era idólatra? Pues porque era terrenal. Se comían la carne del animal sacrificado en su honor y se emborrachaban como parte de la adoración de los ídolos. Era amatorio. Había toda clase de prostitución para todo tipo de concupiscencias. Ahí no quise apuntar, pero ya ellos practicaban la pederastía.
No lo quise apuntar porque no quiero que YouTube me cancele este video por mencionar esas palabras que no puedo escribir ahí en este texto. Pero sí, había toda clase de prostitución entre varones y varonas, varones con varones, varonas con varonas, y hasta con, bueno, dice, para todo tipo de concupiscencias, al buen entendedor, pocas palabras. Combinaban el sexo con la adoración al ídolo, ¿sí? Yo creo que más que nada por eso se reunía, ¿no? Porque después de estar adorando ese ídolo y matar a algún animal, comérselo, pues seguía la otra práctica, ¿no? Y bien, y además era cómodo, no había exigencias morales, si alguien ofrecía sacrificios, no era necesario cambiar el comportamiento en su vida diaria. También, pues, hay mucha gente que no le gusta ir a la iglesia católica porque la iglesia católica exige mucho, según versión de ellos, ¿no? Ah, no, yo no me paro a la iglesia porque me aburre. Ay, no, es que quieren que uno se confiese, es que quieren que uno se case por la iglesia. Sí, o sea, la gente es muy comodina, ¿no? En aquel tiempo, pues la gente era cómoda, no les exigían ninguna cosa de tipo moral. Igual hoy, pues bueno, como no me exigen casarme para vivir en unión con otra persona, pues me la llevo muy tranquila. Querido hermano, si estás practicando eso, eres igual que el pueblo de Israel. En aquel tiempo eres un idólatra. Ok, los profetas reprenden a la nación judía. Esa era su chamba de los profetas, obviamente mandados por Dios. Y el primer mandamiento que dio Dios ahí en el monte Sinaí era: no tendrás otros dioses. Era el principal mandamiento de Dios: no tendrás otros dioses, ni te harás escultura o imagen de esos dioses. Así que después ahondaremos ese mandamiento, que no es el tema ahorita, pero yo te lo recuerdo, hermano, es: no tendrás otros dioses. Era el primer mandamiento que Dios le dio a su pueblo en el monte Sinaí. Y viene en Éxodo 24, me parece. Ok, dice, con Dios las cosas son serias. Él es santo y dispuesto a castigar a todos los pecadores, aún de su propio pueblo, por lo cual envió a sus mensajeros particulares, que son los profetas. Estos elegidos escuchaban la voz de Dios y le transmitían el mensaje al pueblo de Israel. El mensaje que predicaban es un mensaje fuerte. Y fíjense, aquí abajito es un extracto de un mensaje que dice: arrepiéntanse, si no dejan de adorar a los ídolos, serán conquistados por sus enemigos y llevados prisioneros a otras naciones. Israel será acabado, Israel será destruido. Básicamente ese era el mensaje que le mandaba Dios a su pueblo a través de los profetas. Y vamos a ver qué se nos dice a través de las Sagradas Escrituras. Éxodo 20, 1 al 5. Bueno, vamos a salir de escena. Vamos a salir de escena para darle lección a este pasaje bíblico. Dice: entonces pronunció Dios estas palabras diciendo: yo, Yahvé, soy tu Dios. Y lo subrayé para que todos entendamos que Yahvé es nuestro Dios. Seguimos: que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. O sea, te saqué de Egipto porque ya no quiero que seas un siervo, un esclavo. No habrá para ti otros dioses, y lo subrayé, otros dioses, porque Yahvé es nuestro Dios. Si nos regresamos un poquitito, dice: delante de mí, aquí está, y aquí viene: no te harás escultura, ni imagen alguna, ni de lo que hay, ojo aquí mis queridos hermanos, y lo subrayé, arriba en los cielos. ¿Y qué hay arriba en los cielos? Ojo, dice arriba en los cielos, no dice arriba en el reino de los cielos. Porque aquí es donde viene la confusión de muchos hermanos separados, que dicen: no, ya ves que aquí dice que no te hagas escultura de lo que hay arriba en el cielo, y en el cielo está la Virgen, los santos y no sé cuántas cosas más. Son alucinaciones, es veneno que le metieron sus pastores. Por aquí claramente dice de lo que hay arriba en los cielos, mas nunca dice
de lo que hay arriba en el reino de los cielos. Son dos cosas muy diferentes. Vamos a volver al pasaje bíblico. Dice, no te harás cosa alguna ni de lo que hay arriba en el cielo o en los cielos, y en los cielos ¿qué hay? Así rápidamente les digo, no hay tema, pero ¿qué hay en los cielos? ¿Qué vemos en el cielo? Pues vemos los planetas, vemos las constelaciones, vemos las nubes, vemos el sol, vemos la luna, bueno, el aire no lo vemos, pero lo sentimos, la lluvia, o sea, hay muchas cosas que hay en los cielos, y que si vemos los antiguos, incluyendo las culturas prehispánicas, pues creían que todo eso eran dioses, ¿sí? Entonces, mis queridos hermanos, es una explicación muy rápida, para que no te confundan los hermanos protestantes y hermano protestante, si estás viendo esta parte del video, pues razona un poquito. Ahí no dice, no te harás escultura o imagen de cosas que hay en el reino, no lo dice en el reino de los cielos, dice en los cielos, porque está hablando del planeta Tierra, y lo vamos a ver ahorita, en lo que sigue de este pasaje bíblico, que Dios se está refiriendo a la tierra y al cielo que se ve alrededor de esta tierra, de este hermoso planeta. Vamos a regresar al pasaje bíblico. Dice, ni de lo que hay abajo en la tierra, y lo subrayé, abajo en la tierra, y abajo en la tierra se refiere Dios aquí, estas tierras que estamos pisando, este planeta donde estamos habitando. ¿Y qué hay aquí abajo? Pues hay montañas, hay ríos, hay árboles, hay animales, donde por ejemplo el pueblo de Egipto consideraba a Dios algunos animales. Por ejemplo, en la India a la vaca la consideran sagrada. Entonces Dios no quiere que creamos que estas cosas que vemos a nuestro alrededor, creamos que son dioses, porque solamente hay un Dios, y es Dios de nosotros, que es Yahvé. Vamos a seguir adelante con nuestro pasaje bíblico. Y dice, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra. ¿Y cuáles son esas aguas? Pues los mares, los océanos. ¿Y qué hay en los océanos? Bueno, hay un montón de animales, ballenas, tiburones, pez vela, peces. Bueno, hay un montón de animales en los océanos, que es las aguas debajo de la tierra. ¿Sí? Continuamos adelante, mis queridos hermanos. Dice, no te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Perdón, ya aquí se adelantó. Vamos a regresar a nuestra diapositiva. Ya me había yo emocionado. Dice, no te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Y miren, ahí les subrayé, soy un Dios celoso. Fíjense, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y fíjense qué dice aquí, mis queridos hermanos, hasta lo subrayé, no te postrarás ante ellas. ¿Ante qué? Ante esos ídolos que nosotros fabricamos y que creemos que son dioses. ¿Y de qué ídolos se está refiriendo? No se está refiriendo pues a una imagen de la Virgen María, o una imagen de algún santo, o alguna imagen pues de algo que ya está, de un ángel, por ejemplo, de un arcángel. O sea, no se está refiriendo a este tipo de dioses, sino se está refiriendo a esas esculturas que hicimos del sol, de la luna, de los planetas, de la lluvia, que pensamos que todo eso es Dios, que no nos postremos ante ellos porque no son dioses. Bien, esta explicación rapidita, pero ya en una clase que dimos sobre esto, pues está mejor detallado. Entonces espero que hayas entendido, mi querido hermano, esto que nos dijo nuestro Padre Dios el día del Decálogo. Bien, y entonces como Dios se enoja con nosotros, pues le mandó al pueblo de Israel un correctivo que fue el destierro, el exilio como se conoce. Entonces Babilonia y Asiria se apoderan de Israel y de Judá. Recuerden que ya el reino ya estaba dividido en dos partes, el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Ok, dice, los israelitas no hicieron caso a los profetas,
Por tal motivo fueron conquistados por dos naciones muy sólidas, muy fuertes. Primero, los asirios conquistaron a Israel en el norte, y unos 200 años después, los babilonios conquistaron a Judá en el sur. Quemaron el templo, robaron los utensilios preciosos, mataron a hombres y mujeres y niños, y sacaron los ojos al rey de Israel y al rey de Judá. Llevaron un remanente pequeño al cautiverio a Babilonia y a otros países extranjeros. Pasaron 70 años en el exilio. Pero cuando se cumplió el tiempo de su castigo, Dios hizo que volvieran a la tierra de Israel una vez más. En esa época, después del castigo, Dios envió a otros profetas para alentarlos a ser fieles a Dios y reedificar el templo y la ciudad de Jerusalén. Bien, vamos a ver, el exilio, el destierro, es un llamado de alerta para todas las generaciones, y todas las generaciones son todos nosotros de todas las épocas, ¿sí? Este castigo es el modelo y un consejo para todos nosotros. Por tal motivo, Dios deja en su palabra la marca en el mensaje de los profetas. De ellos aprendemos, o sea, de los mensajes, aprendemos que serle fiel a Dios es algo serio, porque con Él no nos andamos con rodeos. Y así es, mis queridos hermanos, para nosotros el destierro sería, pues que al morirnos, pues nos fuéramos al fuego eterno, a ese lugar que muchos tienen miedo de decirle infierno. Ahí nos vamos a ir desterrados todos los que no sigamos los mandamientos del Señor, que no sigamos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a ir a ese destierro. Ahí nos vamos a ir al fuego eterno, donde ya no hay salida, mis queridos hermanos. Y esto es muy, muy lamentable, que ya el pueblo de Dios, o sea, nosotros los cristianos, ni siquiera tengamos ya miedo del infierno, porque ya hacemos todo lo que se nos viene en gana aquí en la tierra. Realmente no tenemos miedo. Entonces, querido hermano, hay que tener un poquito de miedo y respeto a Dios, y hay que hacer lo que Él nos indica para que no nos mande a ese destierro que es el fuego eterno. Al pueblo de Israel lo mandó a otros países, lo golpearon, destruyeron el templo de Jerusalén, bueno, pasaron muchas cosas, pero a nosotros ya no, hermanos, ya para nosotros no nos van a desterrar. Digo, no nos van a desterrar a otro país. A nosotros el destierro va a ser el infierno si no seguimos las ordenanzas y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir adelante. Ahora, listado cronológico de los profetas. Profetas antes del destierro, ¿sí? ¿Quiénes eran? Isaías, su libro consta de 66 capítulos. Jeremías, su libro consta de 52 capítulos. Amós, 9 capítulos tiene su libro. Oseas, 14, ahí me faltó un signito ahí. Oseas, 14 capítulos. Miqueas tiene 7 capítulos su libro. Sofonías consta de 3 capítulos su libro. Habacuc tiene 3 capítulos. Nahum, 3 capítulos. Abadías, 1 capítulo. Ahí se le dejó otra vez a mi secretaria ese símbolo ahí. Jonás, 4 capítulos. Joel, 4 capítulos. Y ahora los profetas durante el destierro. O sea, fíjense, hubo un sinnúmero de profetas antes de que el pueblo de Israel fuera mandado al destierro. Todos estos profetas lanzaron profecías de advertencia al pueblo de Israel, que cambiaran, que dejaran la idolatría. Esa era básicamente, pues, las profecías de estos, salvo Isaías, que él anunció la venida de un Salvador, y ya todos conocemos, pues, ese pasaje bíblico. Ahora, durante el destierro, o sea, en el tiempo que estuvieron prisioneros, exiliados los israelitas, hubo, pues, 3 profetas. Uno de ellos fue Ezequiel, que su libro consta de 48 capítulos, Daniel, 14 capítulos. Perdón, me equivoqué, fueron 2 profetas nada más. Y profetas después del destierro, Ageo, 2 capítulos tiene su libro, Zacarías, 14 capítulos, Malaquías, con 3 capítulos su libro, Baruch, 6 capítulos, Lamentaciones, 5 capítulos. Estos fueron los profetas antes, durante y después del destierro.
Bien, comprendiendo los libros proféticos en diferentes tiempos y diferentes panoramas, vamos a ver así muy superficialmente de qué hablan los libros proféticos. Dice, los profetas recibieron vaticinios de varios eventos, a veces combinados en una sola visión o en un solo mensaje, por lo cual hay que reconocer que una sola profecía puede referirse al destierro, al retorno, a Jesús y al final de los tiempos, todo combinado, todo esto en un solo mensaje. Para entenderlo mejor, pensemos en una cadena de montañas. Si las observamos desde lejos, es difícil distinguir las distancias entre cada una de ellas. Es así con las profecías. Los profetas no les fue posible muchas veces entender la cronología de los eventos que se avecinaban y que pudieron visualizar. Pues ellos a veces tampoco entendían cómo se iban a hacer realidad esas profecías, no lo entendían. Bien, seguimos adelante. Las amonestaciones de los profetas. Los hechos son más duros que las palabras. Los profetas gritaban, saltaban, hacían escándalo y una especie de show. O sea, se tiraban al suelo, se revolcaban, se desgreñaban. O sea, los profetas hacían cualquier cosa para llamar la atención del pueblo cabeza dura. Y vamos a ver estos siguientes ejemplos. Oseas se casó con una infiel y prostituta. Jonás fue vomitado por un pez grande. Bueno, ya todos que hemos leído el libro de Jonás, él no quería llevarle esa mala noticia al pueblo. Y él se escondía y todo eso y se tira en una barca al mar. Y es cuando sale la ballena, lo traga, lo lleva y lo escupe ahí a la tierra donde tenía que dar la profecía. Y en fin, pues así es como los profetas llamaban la atención. Ezequiel no pudo llorar cuando su esposa falleció. Oseas, por ejemplo, le puso nombres Lo Ruhamá, que quiere decir indigna de compasión, y Lo Ami, que quiere decir pueblo ajeno a sus hijos, a dos de sus hijos. Isaías andaba desnudo por las calles de la ciudad. Imagínense a Isaías, yo no me lo imagino todo desnudo, caminando por el medio del pueblo de la ciudad, pues para llamar la atención y a ver si así pues el pueblo le escuchaba. Jeremías andaba con un yugo de madera y de hierro, imagínense un yugo acá en la cabeza, andaba también en el pueblo, pues para llamar la atención. Ezequiel edificó un modelo de la ciudad de Jerusalén y se postró al lado por más de un año. Fíjense, es una ciudad de Israel chiquitita, bueno, a escala para que me entiendan. Y a él estuvo pues postrado más de un año y todo esto para llamar la atención. Jeremías visitó a la casa de un alfarero para hacer este templo y Israel es el barro. Imagínense qué símbolo hacer el pueblo de Israel en barro, porque Israel es de barro, porque el barro se rompe muy fácilmente. Por eso mandó hacer a escala la ciudad de Israel, porque era una ciudad muy endeble. Jeremías lloró por el castigo que venía. ¿Sí? Estas eran las manifestaciones o una forma de llamar la atención por parte de los profetas hacia el pueblo de Israel. Bien, ahora vamos a ver lo que es el canon del Nuevo Testamento o el listado del Nuevo Testamento. Los evangelios, vida, enseñanzas y ministerio de Jesús, escrito obviamente por los apóstoles. Mateo, el libro consta de 28 capítulos, él es un ex recaudador de impuestos y fue discípulo de Jesús. Marcos, su libro consta de 16 capítulos. Era un joven seguidor de Jesús. Entrevistó a Pedro para escribir el Evangelio. Aquí Marcos escribió todo el relato que le hizo Pedro. O sea, Pedro básicamente le relató todo lo que escribió San Marcos en esos 16 capítulos, porque San Marcos pues no conoció al maestro. Lucas, su libro consta de 24 capítulos. Doctor e historiador, entrevistó a la Virgen María, a los apóstoles y testigos oculares de los milagros de Jesús. Y el último, Juan, su libro consta de 21 capítulos. Discípulo de Jesús que estuvo con él desde el principio hasta su ascensión al cielo. Por eso el Evangelio de Juan es considerado el más exacto, el más apegado, donde habla más de la divinidad de
nuestro Señor Jesucristo, pues Él anduvo con Él, comió con Él, durmió con Él y también conoció todos los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver los evangelios sinópticos, que son el de Mateo, Marcos y Lucas. Son parecidos en su estilo cronológico, describen la vida y las enseñanzas de Jesucristo de la misma manera. Y el evangelio de Juan no es reconocido como un evangelio sinóptico. ¿Por qué? Porque es más doctrinal y filosófico que los otros tres, incluye enseñanzas que no aparecen en los otros tres. Los temas principales: la divinidad de Jesús como Hijo de Dios, la vida eterna, el Espíritu Santo, la necesidad de nacer de nuevo y la importancia de amar al prójimo y de creer en Jesús como el Salvador. Esto es básicamente así una hipnosis de qué habla cada uno de los evangelios. Bien, vamos a seguir adelante. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, les pido una disculpa, que voy a beber un poco de agua. Normalmente lo hago fuera de cámara, pero hoy les pido una disculpa. Muy bien, el libro de Hechos de los Apóstoles consta de 28 capítulos. ¿De qué trata este libro? La historia de las primeras comunidades cristianas. Relata el día del Pentecostés, la manifestación de la Iglesia de Jesucristo al mundo, Antioquía, lugar en donde son llamados por primera vez cristianos, el primer concilio de Jerusalén precedido por Pedro. También en el libro de Hechos nos relata la primacía de Pedro y los milagros que él realiza. También viene la persecución hacia la Iglesia de Jesucristo. También nos relata la sucesión apostólica a través de la imposición de las manos, que pues nuestros hermanos separados nunca han practicado y pues no tienen la manera de practicarlo, porque ellos no tienen esa sucesión, no llevan esa sucesión. Ellos se autonombran pastores, ellos se autonombran profetas y tan. Pero aquí en el libro de Hechos viene muy claramente que la sucesión se da a través de la imposición de las manos. También el libro de Hechos nos relata la conversión de Pablo camino a Damasco. Ya todos conocemos ese pasaje. La creación y establecimiento de las primeras congregaciones católicas fuera de Jerusalén. También nos relata la muerte de Esteban, el primer mártir de la Iglesia, las muertes de Pedro y Pablo en Roma. Es así, a grosso modo, lo que trata el libro de los Hechos de los Apóstoles. La historia no ha terminado aún. Gracias a la sucesión apostólica, la Iglesia Católica es la heredera, es el depósito de la fe. La Iglesia Católica es el depósito de la fe. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo les dejó todas sus enseñanzas y todas sus doctrinas a los primeros 12 apóstoles. Y estos primeros 12 apóstoles, a través de la tradición, se la fueron transmitiendo a sus sucesores. Y los sucesores, a su vez, la transmitieron ese depósito de la fe, o esa fe, esa doctrina, a los que siguieron y así, hasta el día de hoy. Y lo podemos ver en Mateo 16, del 18 al 19. Tú eres Pedro, y sobre ti edificaré la iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí está claramente que los apóstoles son el depósito de la fe. Nuestra Iglesia Católica es el depósito de la fe, de esas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y aparte, Jesucristo les hizo una promesa a los discípulos, y viene en Mateo 28:20, que dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es, mis queridos hermanos, debes de estar contento porque perteneces, 1, a la única iglesia que dejó Jesucristo en la tierra. 2, esta iglesia es el depósito de la fe. Fue donde nuestro Señor Jesucristo dejó toda su doctrina, todas sus enseñanzas, que ninguna otra comunidad o ninguna otra iglesia, o llámese congregación, no pueden presumir de que nosotros, o no pueden presumir como nosotros, que somos el depósito de la fe. Ellos se han querido robar algunas cosillas de la Iglesia Católica, pero pues no los ha enseñado. Y aquí dice, al final dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a continuar, mis queridos hermanos, con esta entrada al canon de la Biblia. Bien, seguimos con las cartas doctrinales o epístolas, que son nada más ni nada menos las cartas de Pablo.
Dice, el apóstol Pablo escribe cartas doctrinales a las primeras comunidades cristianas. Estas van dirigidas a las ciudades donde ya están establecidas congregaciones cristianas y a personajes líderes o personas líderes de estas comunidades. Por ejemplo, su carta a los romanos consta de 16 capítulos. La primera carta a los Corintios, 16 capítulos. La segunda a los Corintios consta de 13 capítulos. La carta a los Gálatas, 6 capítulos. Efesios consta de 6 capítulos. Filipenses, 4 capítulos. Colosenses, 4 capítulos. Primera carta a los Tesalonicenses, 5 capítulos. La segunda a los Tesalonicenses, 3 capítulos. La primera carta a Timoteo, 6 capítulos. La segunda a Timoteo consta de 4 capítulos. Su carta a Tito consta de 3 capítulos. La carta a Filemón solamente de 1 capítulo. Y por último, esa carta a los Hebreos que consta de 13 capítulos. Bien, vamos a continuar. ¿Qué dice cada una de las cartas? Vamos a verlo así muy rapidito. ¿Qué dice cada una de las cartas? A los romanos, fuertemente doctrinal, explica la vida, le explica la lógica de la salvación. La primera a los corintios, se dirige a problemas específicos en la iglesia de Corinto. En la segunda a los corintios, Pablo explica y defiende su ministerio a los corintios. A los gálatas, corrige el error del legalismo religioso entre los gálatas. A los efesios, explica la importancia de la unidad y santidad en guerra espiritual, y aquí nos habla que nos pongamos la armadura de Dios y el bieldo de acero. Su carta a los filipenses, una carta afectuosa de gozo y unidad a pesar de las pruebas. Esta la escribió estando Pablo en la cárcel, ¿sí? A los colosenses, es la preeminencia de Cristo, es su tema principal, la divinidad, el Altísimo, está hablando del Rey de Reyes a los colosenses. La primera y segunda a los tesalonicenses, cartas muy personales que tratan con cuestiones específicas, especialmente la segunda venida de Cristo y la vida práctica, ¿sí? La vida práctica de cristiano. Bien, seguimos qué dice cada una de las cartas. Epístola de Pablo a personajes o a las personas como Tito, Timoteo. Vamos a ver. Dice la primera y segunda Timoteo, cartas de ánimo y consejos a un joven pastor, porque Tito pues estaba muy joven y estaba pastoreando una comunidad cristiana. A Tito, carta de instrucción de cómo debe de comportarse un pastor o un obispo. Pastor es un obispo, los obispos son los pastores de la iglesia. Aclaro, pastor es el obispo es el pastor de la iglesia. Ok. A Filemón, carta personal al dueño de un esclavo fugitivo. Urge que le dé un trato digno al esclavo fugitivo, obviamente. Y su carta a los hebreos, fuertemente doctrinal, enseña cómo Jesús cumple el Antiguo Testamento, y esta carta va dirigida a cristianos bajo persecución, a los cristianos, a los hebreos que habían dejado el judaísmo y se convirtieron al cristianismo y eran perseguidos por tal cambio, ¿no? Y acordémonos que en el libro de Hechos Pablo perseguía a los primeros cristianos. Y vamos a entrar a las epístolas católicas, que son cartas de los apóstoles, de otros apóstoles. Por ejemplo, Santiago, la carta de Santiago, consta de 5 capítulos. Primo hermano de Jesús, enseña la santidad práctica en la vida diaria. Enseña que la fe y las obras deben de ir de la mano, pues para ser salvos. Primera y segunda de Pedro. La primera consta de 5 capítulos y la segunda consta de 3 capítulos. Tratan del tema del sufrimiento del cristiano y condena la libre interpretación de las Escrituras. La primera de Juan consta de 5 capítulos. Trata de las marcas de un cristiano genuino. Hace hincapié que los que se salen de la iglesia de Cristo se vuelven anticristos, no se vuelven cristianos evangélicos, se vuelven anticristos. En la segunda de Juan, que consta de 1 capítulo, dice que es una carta personal a una hermana en Cristo.
o sea, a alguien que se había convertido al cristianismo, y acuérdense que todos los que somos cristianos nos decimos hermanos. Dice, enfrentando sectas pseudocristianas. Vean que en aquel tiempo ya había sectas que se autonombraban cristianas, como el día de hoy. Le hace entender que se cuide de los miles de seductores que han surgido en el mundo, y en nuestra época actual también hay miles de seductores. ¿Quiénes son? Pues esos falsos pastores, esos falsos profetas que vienen diciendo que vienen en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que cuidarnos, hay que leer mucho esta carta de Juan. Es un solo capítulo, mi querido hermano, te la recomiendo. Y la tercera de Juan, que también es de un capítulo, nos da consejos y felicitaciones y ánimos a un amigo personal del apóstol Juan, y le dice que siga imitando lo bueno, que siga haciendo lo bueno. Es una carta también que podemos leer todos para que veamos cómo felicita el apóstol Juan a su amigo, y pues debemos de tomar esas felicitaciones también para con nosotros. Y la última carta universal o carta católica, epístola católica, es la de Judas Tadeo, que consta de un capítulo. Dice, es otro primo hermano de Jesús, una carta breve de advertencia contra los falsos apóstoles y maestros. Tenemos que leerla también nosotros, porque hoy en día, como les decía hace unos instantes, pues en esta época hay falsos apóstoles que se autonombran apóstoles y que se dicen maestros de la verdad, maestros de la escritura. Vamos a continuar con nuestra clase. Y viene el libro de Apocalipsis o libro de Revelaciones, y consta de 22 capítulos. Como todos sabemos, pues este libro fue escrito por el apóstol Juan. La orden se la dio el ángel que lo llevó, y le dijo, todo lo que veas y oigas, escríbelo. Entonces el apóstol Juan pues escribió este libro, consta de 22 capítulos, y dice, el último libro del Nuevo Testamento y el último de la Biblia. Son profecías de los últimos tiempos. Nos habla también de las bodas del Cordero, de la segunda venida de Jesús, y nos habla de la Jerusalén espiritual o la Jerusalén celestial. Así es, mis queridos hermanos, y pues con este libro cerramos lo que es la clase del día de hoy de el canon de la Biblia. Espero que te haya gustado, que le hayas entendido, que hayas visto esa secuencia de cómo están acomodados, el por qué están acomodados de esa manera los 73 libros. Si alguna vez un hermano separado te dice que la Iglesia Católica le metió los libros, 7 libros a la Biblia, los deuterocanónicos, tú dile con orgullo, dile, no le metió 7, le metió 27 libros, y todos son el Nuevo Testamento, porque la Iglesia Católica fue la única iglesia que se dio a la tarea, obviamente inspirados por el Espíritu Santo, por orden de nuestro Señor Jesucristo, de armar la Biblia, de hacer un compendio de todos los libros y gritarle al mundo, esta es palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Hermano protestante, esto que te acabo de decir, pues no lo busques en la Biblia, no viene en la Biblia, viene en la historia de la iglesia. Esa historia de la iglesia que San Lucas dejó inconclusa, y que conocemos como el libro de Hechos, quedó inconclusa, ¿por qué? Porque a San Lucas lo martirizaron, lo mataron, y obviamente hasta ahí llegó el relato del libro de los Hechos. Pero la historia de la iglesia cristiana continuó, ¿sí? Y hay muchos escritos, están las cartas de los padres apostólicos, está la patrística, está la Didaché, hay muchos libros que siguen relatando esa historia, ¿sí? Que hasta el día de hoy todavía sigue contando la historia. Si pudiéramos escribir otro libro de Hechos de los apóstoles, escribiríamos el libro de Hechos de los sucesores de los apóstoles. Y saldrían miles de libros, y hermano protestante, pues no lo busques en tu Biblia, porque esto que te dije no lo vas a encontrar nunca. Bien, mis queridos hermanos, vamos a pasar a nuestra reflexión del día de hoy. Vamos a ver qué dice, vamos a quitarnos. Ahí está. Reflexión personal. Dios Todopoderoso y Eterno, me he dado cuenta que tu palabra ha estado siempre en las Sagradas Escrituras. Porque soy pecador, no había yo entendido que a través de ellas puedo tener el conocimiento
para luchar contra el pecado. Pero a partir de hoy trataré de comenzar a leer las Sagradas Escrituras para conocerte y así amarte verdaderamente con todo mi corazón y con todo mi espíritu. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Ahí en sus casitas digan amén. Pues bien, mis queridos hermanos, esto fue todo el día de hoy. Esperemos que te haya gustado, que te haya llamado la atención esta clase del día de hoy. Bueno, vamos a compartirles esta diapositiva para que no se los olvide. Comparte con otro lo que has aprendido hoy. Da tu testimonio de conversión. Lleva el Evangelio a tus hermanos, y cuando digo tus hermanos es a todos los que te rodean. Invita a otros a que se acerquen a Jesucristo. Esa es la invitación que les hago cada vez que se termina esta lección, mis queridos hermanos, porque es importante que lo que hemos recibido hoy no se quede en nosotros, sino que lo compartamos. Muy bien, mis queridos hermanos, bueno, vamos a despedirnos con una oración, dando gracias a Dios nuestro Señor, al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo por habernos permitido el día de hoy, pues alimentar un poquito más nuestra fe católica, alimentar más esos conocimientos que sí teníamos, que hoy los estamos reafirmando, o que tal vez no teníamos sobre cómo estaba cronológicamente ordenada las Sagradas Escrituras y el por qué. Bien, mis queridos hermanos, vamos a hacer una oración de despedida, dándole gracias al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, Padre bueno, el día de hoy te doy gracias porque me permitiste hablarle a todos los que están atrás de esta cámara que escuchen tu palabra, porque fue tu palabra y no fue la mía, fue tu enseñanza y no fue la mía. Que el Espíritu Santo obre en todos mis hermanos para que se les abra el entendimiento y entiendan todo lo que tú nos has querido decir a través de estos 73 libros que comprende las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Por eso hoy te pedimos, te rogamos, te imploramos que no nos sueltes, que no nos dejes que nos apartemos de ti, porque queremos seguirnos alimentando de tu palabra para que nuestro espíritu se siga avivando y más adelante demos frutos de este discipulado que hoy estamos recibiendo. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así es, mis queridos hermanos, espero que te haya gustado esta clase el día de hoy. Si te gustó, dale el dedito arriba aquí abajito, dale like para que el video se siga compartiendo con otros. Si no te gustó la enseñanza del día de hoy, pues dale manita abajo por lo menos para saber. Si quieres dejarme algún comentario, puedes dejármelo aquí abajo en la descripción del video. Ahí pueden hacer todos ustedes sus comentarios. Y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Yo te recuerdo, hermano, que mis videos yo no los monetizo. A mí YouTube no me paga ni un centavo, tampoco lo hago para que la iglesia me pague un centavo. Yo lo hago porque amo a Dios nuestro Señor, amo a Jesucristo y te amo a ti, hermano, porque eres mi prójimo. Y ay de mí si no les comparto las Sagradas Escrituras. Ay de mí si no predico el Evangelio. Así es, mis queridos hermanos, les doy las gracias. Bueno, nos vamos a despedir con la oración. Bueno, íbamos a despedirnos con la oración a San Miguel Arcángel. Por aquí ya me están dando indicaciones que no tenemos tiempo.
Bien, mis queridos hermanos, bueno, me despido, les doy las gracias a todos ustedes. Es nuestra penúltima clase, ¿sí? Nos falta una última del primer módulo y pasamos al módulo número 2. Créanme que el módulo 2 está más interesante todavía. Muy bien, mis queridos hermanos, muchas gracias, que Dios me los bendiga. Denle like al video, suscríbanse a mi canal, compartan el video con sus amigos, sus vecinos, con sus familiares, compártalo con todos para que esta enseñanza le llegue a todo el mundo. Muchas gracias, cuídense, Dios los quiere mucho, Jesús los ama y nos vemos en nuestra próxima clase. Chao.